Ubicado entre colinas y densos bosques, se encontraba un hotel algo peculiar, con una fachada impresionante y tenebrosa a la vez. Dicho hotel era conocido como el Sauce Susurrante, un lugar lleno de misticismo y donde varias tragedias habían acontecido. Dentro del hotel, entre pasillos laberínticos y suelos crujientes, había una habitación que nadie se atrevía a mencionar. La habitación 7. Se decía que estaba embrujada, un lugar donde las apariciones fantasmagóricas y los lamentos eran algo ya común para los empleados. Que a pesar de ello, no dejaba de causarles temor. A pesar de las advertencias, una viajera cansada se sintió atraída por la habitación 7. Su nombre era Zulí, una mujer atormentada por los recuerdos de su pasado, que buscaba consuelo en la soledad del misterioso hotel. Cuando entró en la habitación con poca luz, no pudo evitar estremecerse. El aire estaba cargado de una sensación de aprensión y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Haciendo caso omiso de la inquietante sensación en la boca del estómago, Zulí desempacó sus pertenencias y se instaló en la habitación para pasar la noche. Pero con el paso de las horas empezaron a suceder cosas extrañas. Angustiosos lamentos resonaron en la oscuridad, murmullos incomprensibles pero llenos de malicia que parecían burlarse de los temores más profundos de Zulí. Aterrorizada, intentó huir de la habitación, pero la puerta estaba atascada y se negaba a moverse por mucho que empujara y tirara. La desesperación la invadió cuando se dio cuenta de que estaba atrapada, a merced de las fuerzas oscuras que acechaban dentro de la habitación 7. Las horas se prolongaron hasta la eternidad mientras Zulí luchaba contra los horrores invisibles que la atormentaban. Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, las primeras luces del amanecer se colaron entre las cortinas, desterrando la oscuridad que había envuelto la habitación. Con manos temblorosas, Zulí finalmente logró abrir la puerta y salió a gatas al pasillo. Pero casi inmediatamente una mujer vestida de blanco y con aspecto cadavérico apareció y tomando a Zulí por los pies la arrastró hacia el interior de la macabra habitación, mientras reía a carcajadas. Era una noche fría en el pequeño pueblo de Salerno. La oficial Elvira Flores, una policía experimentada y de comportamiento severo, estaba en el turno de noche en la comisaría local. La estación, una estructura imponente con pasillos poco iluminados, resonaba con crujidos ocasionales que parecían salir a través de sus mismos cimientos. Cuando el reloj dio la medianoche, una densa niebla envolvió la ciudad, en un silencio inquietante. La oficial Flores estaba sentada en su escritorio, absorta en la monotonía del papeleo. De repente, la antigua radio de la estación cobró vida, emitiendo una estática inquietante antes de que una voz escalofriante susurrara a través de los parlantes. «Ayúdame a consumar mi venganza». Sorprendida, la oficial Flores miró alrededor de la estación vacía, buscando la fuente de las inquietantes palabras. Su inquietud creció al darse cuenta de que ella era la única en ese piso. La radio siguió emitiendo mensajes, cada uno más siniestro que el anterior. La oficial Flores recorrió los pasillos poco iluminados y los fríos suelos de linóleo crujieron bajo sus botas. Las parpadeantes luces del techo proyectan sombras largas y distorsionadas sobre el papel tapiz descascarado. Cuando llegó a la desierta sala de interrogatorios, los susurros de la radio se hicieron más fuertes, mezclándose con el sonido distante de pasos que resonaban por los pasillos vacíos. El corazón de Flores se aceleró cuando sintió una presencia detrás de ella, un aliento helado en la nuca. Con temor, abrió la puerta de la sala de pruebas. El aire en el interior estaba cargado de presentimientos, y los estantes llenos de cajas polvorientas parecían albergar sus propios secretos. La linterna de Flores parpadeó mientras escaneaba la habitación, revelando una serie de expedientes de casos olvidados de años pasados. Flores, impulsada por una mezcla de miedo y determinación, continuó su exploración y se sintió atraída por el sótano, un lugar al que rara vez se aventuraba debido a los rumores de fenómenos inexplicables. El sótano era un laberinto de habitaciones estrechas. La voz de la radio la guió hacia las sombras, donde se topó con una vieja y olvidada celda de detención. En la celda, Flores encontró un esqueleto maniatado y con algunos rastros de lo que alguna vez fue su uniforme. El oficial había tenido un final espantoso, pero su espíritu malévolo persistía,
buscando venganza contra el responsable de su trágico final. Cuando la oficial Flores se dio cuenta, el espíritu malévolo se materializó, una figura espectral vestida con un andrajoso uniforme de policía. Con los ojos hundidos, miró a Flores y su voz resonó en el aire frío y húmedo. «Tienes que ayudarme a consumar mi venganza». Al poco tiempo 3 disparos sonaban desde la oficina del capitán Chávez. Cuando varios oficiales llegaron a la escena del crimen, encontraron a la oficial Flores todavía empuñando su arma. Pero lo que más les llamó la atención era esa sonrisa diabólica dibujada en su rostro. Y repitiendo una y otra vez la frase, «Gracias, oficial Flores». En los pasillos del Hospital Santa María acechaba una presencia escalofriante. Los pacientes hablaban sobre una figura fantasmal, una enfermera que parecía deslizarse silenciosamente entre los enfermos moribundos. Mina, una joven enfermera del turno de noche, había oído los rumores pero los descartó como mera superstición. Pero una noche en la que se encontró sola en la unidad de cuidados intensivos, los monitores emitieron un suave pitido, como queriendo mal funcionar. Mientras Mina revisaba a sus pacientes, no podía evitar pensar en los comentarios acerca de aquella aparición que ronda por los pasillos. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación y la heló hasta los huesos. Se giró y vio una figura parada en la puerta, una enfermera vestida con un uniforme antiguo y el rostro pálido. Paralizada por el miedo, Mina observó cómo la enfermera fantasmal se acercaba sin hacer ruido con sus pasos. Extendió una mano hacia uno de los pacientes, un anciano frágil al borde de la muerte. Con una sonrisa macabra, le susurró al oído: «Estoy aquí para aliviar tu dolor». Antes de que Mina pudiera reaccionar, el monitor cardíaco del anciano se detuvo. Sus ojos se abrieron con terror cuando la enfermera fantasmal se inclinó, su toque drenando los últimos rastros de vida de su cuerpo. Y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció en el aire, dejando a Mina temblando de miedo. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Noche tras noche, Mina fue testigo de cómo la enfermera fantasmal reclamaba a sus víctimas, aprovechándose de las almas más vulnerables del hospital. Cada vez, ella susurró esas mismas escalofriantes palabras antes de acabar con sus vidas. Desesperada por detener al espíritu malévolo, Mina profundizó en la oscura historia del hospital. Descubrió que la enfermera fantasmal no era otra que la enfermera Abigail, una cuidadora de principios del siglo XX que se había vuelto loca por el sufrimiento que presenció. Armada con este conocimiento, Mina se enfrentó a la enfermera Abigail en el ala abandonada del hospital. Con una mezcla de coraje y desesperación, le suplicó al espíritu inquieto que dejara de lado sus hábitos vengativos. Para su asombro, la conducta de la enfermera Abigail se suavizó. Su forma fantasmal parpadeaba con incertidumbre. Por un momento, Mina vislumbró el alma atormentada atrapada dentro del rostro etéreo de la enfermera. Con un último suspiro de tristeza, la enfermera Abigail se desvaneció en la oscuridad y su espíritu finalmente encontró la paz. Cuando las primeras luces del amanecer se colaron por las ventanas, Mina salió del ala abandonada, con el corazón apesadumbrado por el peso de los horrores que había presenciado, pero sabía que había hecho lo correcto, liberar a la enfermera Abigail de su ciclo interminable de tormento. Y aunque el recuerdo de aquellas noches atormentadas permanecería con ella para siempre, Mina se consoló al saber que había puesto fin al reinado de terror de la enfermera fantasmal, o eso esperaba. Cuando tenía 37 años, fui a una reunión de exalumnos de la preparatoria. Viajé en avión y al llegar alquilé un coche. La distancia era de unos 56 kilómetros a través de una parte del país muy rural y casi abandonada. A unos 4 kilómetros de la ciudad veo a alguien al costado de la carretera, haciéndome señales. Resultó que era uno de los chicos con los que había asistido a la prepa. Jaime se sube al auto y comenzamos a hablar. Hacía 20 años que no lo veía, parecía que los años no habían pasado en él. Llegamos a la ciudad y le pregunto si quiere venir a la reunión y tomar una copa. Él dice, no, solo llévame a casa. Los padres de Jaime habían vivido a solo unas cuadras de la casa de mi abuela, y giré en esa dirección pero él dijo que lo llevara a las afueras de la ciudad.
Había un parque de casas móviles allí y supuse que era allí donde vivía. Cuando llegamos al final del desvío, dijo, déjame aquí. Fue bueno verte de nuevo, y se adentró en la noche. Cuando llegué a la reunión, conviví con algunos de mis antiguos compañeros de clase. Comenzamos a beber y mientras hablábamos sobre quienes vendrían, mencioné que acababa de recoger a Jaime a unos 4 kilómetros al este de la ciudad y lo había dejado cerca de su casa. Todo el mundo se quedó en silencio, incluso el chico que cantaba en el karaoke se detuvo y dejó el micrófono. Mi prima se puso blanca como un papel. Y me dice, Jaime murió en esa curva hace 8 años. Su auto volcó. Asistimos todos a su funeral. A raíz de ese comentario empecé a sentirme muy mareado y salí al coche para respirar profundamente. Allí, en el asiento, estaba el periódico local, impreso 8 años antes, que contenía el obituario de Jaime. Y aunque han pasado ya varios años de ese suceso, aún conservo ese periódico.